Matricularse en la autoescuela. Buenas tardes. Me gustaría tomar clases de conducir. Bienvenida. ¿Has estado alguna vez al volante? No, nunca. Esta sería mi primera vez de verdad. No te preocupes. Todo el mundo empieza desde cero. ¿Cuántos años tienes? 18 años. Cumplí el mes pasado. Perfecto, ya puedes empezar. ¿Has abierto ya tu expediente en la DGT? ¿Un expediente en la DGT? No sé qué es eso. Es el registro oficial para el examen de conducir. Lo necesitas para presentarte al práctico. ¿Lo hago yo sola o me ayudáis vosotros? Te ayudamos nosotros. Lo hacemos juntos hoy mismo. ¡Qué bien! ¿Y cuántas clases crees que necesito? Depende de cada persona. De media entre 30 y 40 clases. Son muchas. ¿Cuánto dura cada clase? 45 minutos. Es lo mejor para los principiantes. ¿Y cuánto cuesta una clase? 45 euros por clase. Pero también tenemos bonos. ¿Qué bonos hay? 10 clases por 400 euros. O 20 clases por 750 euros. El bono de 10 me parece bien por ahora. Buena decisión. Siempre puedes comprar más clases después. ¿Cuándo puedo empezar? El próximo martes a las 2 de la tarde. ¿Te va bien? Sí. El martes es perfecto. Ese día no tengo clase. Entonces te apunto todos los martes a las 2. ¿Qué tengo que traer para la primera clase? Solo tu documento de identidad. Nada más. ¿Llevo zapatos cómodos o no importa? Lleva zapatos planos. Nada de tacones ni chanclas. Ah, no lo sabía. Bueno saberlo. También haremos una pequeña prueba de visión al matricularte. ¿Una prueba de visión? ¿Es obligatoria? Sí, es rápida. Si usas gafas, tráelas. Todo claro. ¿Cómo pago el bono? Puedes pagar con tarjeta o por transferencia bancaria. Lo hago ahora mismo. Una última pregunta. ¿Conduzco en un coche especial? Sí. Un coche de autoescuela con doble mando. Yo también tengo freno en mi lado. Ah, qué tranquilidad. Me sentiré más segura. Exacto. Hasta el martes que viene. Sí, tengo muchas ganas. Hasta el martes. 4 palabras útiles de esta conversación. Clase de conducir. Una lección para aprender a manejar un coche. Matricularse. Inscribirse en un curso o academia dando tus datos. Documento de identidad. El carné oficial que demuestra quién eres. Bono. Un paquete de clases con un precio especial. La primera clase de conducir. Jorge, estoy bastante nerviosa. ¿Crees que me saldrá bien? Es normal. Todo el mundo está nervioso en la primera clase. ¿Y si cometo un error? Cometer errores es bueno. Así es como aprendes más rápido. De acuerdo. ¿Por dónde empezamos? Primero, te pones al lado del coche. Lo miramos juntos. ¿Por fuera? ¿Qué tenemos que mirar? Comprobamos los neumáticos y los espejos. Siempre se hace antes de subir. ¿En qué asiento? El de la izquierda. Sí, el asiento del conductor. Yo me siento a tu derecha. De acuerdo. Me siento. ¿Así? Mueve el asiento un poco hacia adelante. Tienes que llegar bien a los pedales. ¿Mejor así? Sí. Así está bien.
Ponte el cinturón ahora. Ya tengo el cinturón. ¿Y ahora? Ajusta los espejos. El de la izquierda, el de la derecha y el retrovisor interior. ¿Cuántos los giro? Tienes que poder ver justo el lateral del coche en el espejo exterior. ¿Así? Perfecto. Ahora ponemos las manos en el volante. ¿En qué posición? ¿Las 10 y 10 como en un reloj? Exacto. Bien que ya lo sabes. He leído sobre las clases de conducir, pero es diferente cuando estás al volante de verdad. Es verdad. Ahora arrancas el coche. Aprieta el embrague. El embrague es el pedal de la izquierda, ¿verdad? Correcto. Apriétalo del todo y gira la llave. Oigo el motor. Está en marcha. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahora? La verdad es que bastante orgullosa. Hace un momento tenía miedo. ¿Ves? No es tan difícil. Hoy solo conduciremos en el circuito de prácticas. ¿No salimos a la calle? Todavía no. Primero hay que acostumbrarse al coche. La próxima clase saldremos. De acuerdo. Me alegra saberlo. Pon el coche en primera ahora. ¿Así? Noto la resistencia. Bien. Ahora suelta el embrague muy despacio. Muy despacio. El coche se mueve. Estoy conduciendo. Fantástico para ser la primera clase. Lo estás haciendo muy bien. Vaya. No me lo puedo creer. Es increíble. 3 palabras de las que hemos usado para recordar. Embrague. El pedal izquierdo que te permite cambiar de marcha. Espejo exterior. El espejo del lateral del coche para ver a los lados. Marcha. La posición de la caja de cambios como primera o segunda. Conocer el coche. Jorge, hay tantos botones en el coche. ¿Qué significa todo esto? Buena pregunta. Vamos a repasarlos uno a uno. Empiezo con los botones del volante. ¿Qué son? A la izquierda están los intermitentes. A la derecha, los limpiaparabrisas. ¿Y ese botón grande del centro? Es el claxon. Se usa solo en situaciones de peligro. ¿Cuándo exactamente? Cuando ves un peligro y el otro conductor no te ve. No por irritación. Entendido. ¿Y cuáles son los pedales exactamente? De izquierda a derecha, embrague, freno, acelerador. Embrague, freno, acelerador. Tengo que recordarlo bien. Exacto. El acelerador y el freno se usan con el pie derecho. ¿Uso también el pie izquierdo a veces? Sí. El pie izquierdo es solo para el embrague. ¿Y la caja de cambios? Explícame cómo funciona. Tienes 6 posiciones. De primera a quinta y marcha atrás. ¿Cuándo subo de marcha? A unas 2000 revoluciones por minuto subes de marcha. ¿Cómo sé cuántas revoluciones llevo? Mira el cuenta revoluciones en el salpicadero. La aguja a la izquierda del velocímetro. Ah, ya lo veo. ¿La zona roja es peligrosa? Sí. Nunca entres en la zona roja. Es malo para el motor. ¿Y ese botón con una P? Es el freno de mano. Se usa cuando el coche está parado. ¿Tengo que ponerlo siempre que aparco? Siempre. Sobre todo si estás en una cuesta. ¿Y el botón con un triángulo?
Son las luces de emergencia. Se encienden todas las intermitentes a la vez. ¿Cuándo las uso? Cuando te paras con una avería. O en caso de accidente. ¿Y cómo sé cuándo tengo que repostar? Mira el indicador de combustible. Si la aguja está a la izquierda, el depósito está casi vacío. Bueno saberlo. Hay muchas cosas en las que fijarse. Sí. Pero después de unas clases, todo sale solo. Eso espero. ¿Puedo arrancar el coche ahora? Sí. ¿Recuerdas cómo se hace? Embrague apretado, girar la llave. ¿Así? Perfecto. Ya lo estás recordando bien. También estudio la teoría en casa. Ayuda mucho. Repasemos 4 términos de esta conversación. Cuenta revoluciones. El instrumento que muestra a qué velocidad gira el motor. Claxon. La bocina del coche. Para situaciones de emergencia. Indicador de combustible. El instrumento que muestra cuánta gasolina queda en el depósito. Freno de mano. El freno que se usa cuando el coche está parado. También llamado freno de estacionamiento. Conducir por la ciudad. ¿Vamos a entrar de verdad en la ciudad? Estoy un poco nerviosa. Lo entiendo. Pero estás preparada. Arranca con calma. De acuerdo. Pongo el intermitente a la derecha. Bien. Mira también por el espejo y por encima del hombro. ¿Por encima del hombro? ¿Para qué? Para el ángulo muerto. Eso no lo ves en los espejos. Ah, no lo había hecho. Miro ahora. Bien. Ahora arranca. Fíjate en la velocidad máxima. Aquí son 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Correcto. En ciudad, siempre son 50, salvo que indique otra cosa. Veo un paso de cebra. ¿Tengo que parar? Mira si hay alguien o va a cruzar. La calle está libre. Sigo. Buena decisión. Ahora te acercas a un semáforo. Está en verde. ¿Puedo seguir? Sí. Pero mira siempre a ambos lados. No todo el mundo para en rojo. No lo pensaba así. Buen consejo. Ahora tienes que girar a la izquierda. Pon el intermitente. Intermitente izquierdo. Miro por el espejo. Espera un hueco en el tráfico. Hay bastante movimiento. ¿Hay un camión detrás de mí? ¿Voy demasiado despacio? No. Vas a 45. Está bien. No te preocupes por el camión. De acuerdo. Intento concentrarme. Así se hace. Ciclistas a tu derecha, cuidado. Los veo. Van al lado. Mantén medio metro de distancia. Dales espacio. Veo una señal de stop. ¿Tengo que parar del todo? Sí. Siempre. Con la señal de stop te detienes completamente. Paro ahora. El coche está parado. Mira a izquierda y derecha. ¿Está despejado? Izquierda despejada. Derecha despejada. Arranco. Excelente. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Sinceramente es más fácil de lo que pensaba. Tienes buen instinto para el tráfico. Eso es importante. Gracias. Me voy sintiendo más cómoda. Así es exactamente como debe ir. Volvemos ahora a la autoescuela. ¿Y la semana que viene? La semana que viene practicamos las rotondas y el aparcamiento. Aparcar. Entonces tendré que estar muy atenta. No te preocupes. Ya casi estás lista para eso. 3 palabras de hoy que quiero recordar. Ángulo muerto. La zona al lado y detrás del coche que no ves en los espejos. Paso de cebra. El paso marcado en la calzada para que crucen los peatones. Intermitente.
La luz que se pone antes de girar o cambiar de carril. Aparcar. ¿Aparcar? ¿No es lo más difícil de conducir? Mucha gente lo piensa. Pero con práctica lo consigues. Te creo. ¿Cómo empiezo? Conduce al lado del coche que está delante del hueco. Mantén 1 metro de distancia. ¿Así? El coche está al lado de ese coche azul. Bien. Pon ahora el intermitente a la derecha. Listo. ¿Y luego? Mira hacia atrás y gira el volante despacio hacia la derecha. Muy despacito. Giro a la derecha, pero no veo dónde está la parte trasera del coche. Usa la cámara de marcha atrás. Está en la pantalla del salpicadero. El coche está un poco torcido. No pasa nada. Gira ahora a la izquierda para corregir. ¿A la izquierda? Pero si estoy aparcando hacia la derecha. Sí. Pero para quedar recto, tienes que volver un poco. Es un movimiento en S. Noto que el coche está casi recto. Para un momento. Mira los espejos. ¿Cuánto espacio hay a la izquierda? Unos 2 metros a la izquierda. A la derecha, algo menos. Avanza un poco para centrar el coche. ¿Así? Perfecto. Estás bien dentro de la plaza. ¿De verdad? No me lo parece. Baja y mira. Así lo verás tú misma. Vaya, estoy perfectamente metida. Lo he conseguido. ¿Lo ves? Confía en tu instinto. Has sido muy precisa. Y a la primera. Pensaba que nunca lo conseguiría. Todo el mundo lo piensa. Ahora salimos y lo intentamos otra vez. ¿Salir otra vez ya? ¿Para volver a intentarlo después? Exacto. La repetición es la clave. 2 veces dentro, 2 veces fuera. De acuerdo. Salgo marcha atrás despacio. Cuidado a la izquierda. Viene un ciclista. Espero, el ciclista pasa. Ahora salgo. Bien. Estás mirando muy bien a tu alrededor. ¿Puedo probar ahora en un sitio más grande? ¿Con más espacio? Es buena idea. Más espacio da más confianza. Así entenderé mejor cómo reacciona el coche. Exactamente. Ve a esa plaza libre de allí. A unos 50 metros. Ya la veo. Voy hacia allá. Estupendo. Ya estás ganando confianza. La rotonda. Siempre me dan miedo las rotondas. Siempre hay tantos coches. Lo entiendo. Pero hay una regla clara. ¿Qué regla? En la rotonda, los coches que ya están dentro tienen preferencia. Entonces, ¿tengo que esperar hasta que esté libre? Exacto. No entres en la rotonda si viene un coche. ¿Y los ciclistas? ¿También tienen preferencia? Sí. En muchas rotondas, los ciclistas tienen prioridad. Fíjate en las señales. ¿Cómo sé si un ciclista tiene prioridad? Hay una señal con el símbolo de una bicicleta en la entrada de la rotonda. Ah, de acuerdo. ¿Y si no hay señal? Entonces sigues la regla general. Los vehículos de la derecha tienen prioridad. ¿De la derecha? Pensaba que en la rotonda era diferente. Dentro de la rotonda ya tienes tú la prioridad. Pero al entrar, no. Es un poco lioso. ¿Me pones un ejemplo? Imagina que estás en la entrada de la rotonda. Hay un coche circulando dentro. ¿Quién pasa primero? El que está dentro, porque ya lleva ventaja. Exacto.
Ahora lo entiendes. Pero, ¿qué pasa si dos coches entran a la vez? Entonces vuelve a aplicarse la regla. Prioridad a la derecha. El de la izquierda espera. Creo que lo entiendo. ¿Podemos practicarlo ahora de verdad? Sí. Nos acercamos a una rotonda. Frena y mira. Veo dos coches dentro de la rotonda. Espero. Bien. Ahora hay hueco. Entra. Entro. ¿Hacia qué lado voy? Mantente a la derecha. Tomamos la segunda salida. ¿Pongo el intermitente al entrar? No. Solo cuando vayas a salir. Ponlo antes de tu salida. Lo pongo. ¿Y ahora salgo? Ahora. Atención a los ciclistas por la derecha. Miro. No hay ciclistas. Salgo. Perfecto. ¿Cómo ha ido? En realidad, no es tan difícil como pensaba. Eso dicen todos los alumnos después de la primera vez. ¿Practicamos 2 vueltas más? Sí, por favor. Quiero que me quede bien asentado. Volvemos a la rotonda. Pon el intermitente a la izquierda. Intermitente a la izquierda. Miro por el espejo. Viene una moto. Déjala pasar primero. Ya me siento mucho más segura. 2 vueltas más y estarás del todo preparada. 3 palabras útiles de esta clase. Rotonda. Una vía circular donde los coches circulan en un solo sentido. Prioridad. El derecho a pasar primero. Salida. El carril que tomas para abandonar la rotonda. Estudiar la teoría. Jorge, no entiendo bien las señales de tráfico. ¿Me puedes ayudar? Claro. ¿Cuáles no entiendes? La diferencia entre una señal de peligro y una señal de prohibición. Buena pregunta. Una señal de peligro es un triángulo con borde rojo. ¿Y una señal de prohibición? Es un círculo con borde rojo. Ah, triángulo es peligro. Círculo es prohibición. Tiene sentido. Exacto. Y los círculos azules son señales de obligación. ¿Señales de obligación? ¿Qué tengo que hacer entonces? Indican lo que estás obligada a hacer, como seguir recto o girar a la derecha. De acuerdo. ¿Y las normas de prioridad? No siempre las entiendo. ¿Qué situación no entiendes? Cuando dos coches llegan a la vez a un cruce, ¿quién pasa primero? El coche que viene por la derecha tiene prioridad. Es la regla básica. ¿Y si hay dientes de tiburón en el suelo? Entonces, tú no tienes prioridad. Los dientes de tiburón están en tu carril, así que esperas. ¿Y una señal de stop? Con una señal de stop siempre tienes que parar, aunque la calle esté vacía. ¿Parar del todo? Sí, completamente. Con un segundo parado es suficiente. Pero te detienes de verdad. ¿Y la diferencia entre el stop y los dientes de tiburón? Con el stop, siempre paras. Con los dientes de tiburón, frenas y cedes el paso. ¿Cuánto tiempo tengo para el examen teórico? 30 minutos. Hay 30 preguntas. ¿Cuántas puedo fallar? Máximo 3 fallos. Con eso apruebas. No hay mucho margen. Tengo que practicar bien. Hay buenos programas de práctica en Internet. Haz 10 preguntas al día. ¿Cuándo es exactamente mi examen? El mes que viene. El día 15. A las 9 de la mañana. Gracias.
Quiero hacerlo bien de verdad. Se nota. ¿Tienes más dudas sobre la teoría? Sí. 1. ¿Qué significa un semáforo amarillo intermitente? Es una advertencia. Continúas con precaución y mucha atención. ¿Y si un semáforo pasa de verde a ámbar? Paras si es seguro hacerlo. No aceleres para pasarlo. Entendido. Esta noche voy a hacer 1 hora de preguntas de práctica. Buen plan. Mucha suerte. 4 términos que debes conocer para el teórico. Señal de peligro. Un triángulo rojo que avisa de un peligro próximo. Dientes de tiburón. Las marcas triangulares en el asfalto, que indican que debes ceder el paso. Señal de prohibición. Un círculo rojo que prohíbe algo. Señal de obligación. Una señal azul que indica lo que debes hacer en ese tramo. El examen de prueba. Jorge, estoy nerviosa. Esto parece de verdad un examen. Es lo que pretende. Así sabrás cómo te sentirás mañana. De acuerdo. ¿Cuándo empezamos? Ahora. Hoy no te doy ninguna indicación. Conduces por tu cuenta. ¿Sin indicaciones? ¿Y si no sé qué hacer? Entonces tomas una decisión. Como en el examen de verdad. Entendido. Estoy lista. Arranca el coche y sal del aparcamiento. Compruebo los espejos, me pongo el cinturón y arranco el coche. Bien. Gira ahora a la derecha. Intermitente a la derecha. Miro por encima del hombro. Arranco. Has tardado casi 3 segundos antes de poner el intermitente. ¿Es demasiado tiempo? Sí. El intermitente se pone antes de empezar a moverse. De acuerdo. Lo tendré en cuenta. Ahora te acercas a una rotonda. ¿Qué haces? Reduzco la velocidad. Miro a la izquierda. Y cedo el paso a los coches de dentro. Bien. Ahora hay una ciclista a tu izquierda. ¿Qué haces? Espero a que pase. Luego sigo. Correcto. Ahora te acercas a un colegio. ¿Qué esperas? Niños cruzando. Voy más despacio. Bien. ¿Cuál es la velocidad máxima cerca de un colegio? 30 kilómetros por hora si así lo indica la señal. Correcto. Aparca ahora en el lado derecho de la calle. Me arrimo a la derecha. Paro junto al bordillo y apago el motor. Estás a unos 30 centímetros del bordillo. ¿Está bien así? Es un poco lejos. Me acerco un poco más. Bien corregido. Echa también el freno de mano. Listo. ¿Cómo lo he hecho? En general bien. Pero el intermitente fue tarde. ¿Ese fue mi único error? También frenaste con demasiada brusquedad en el paso de cebra. Frena con más suavidad. Frenar con más suavidad. ¿Eso significa empezar a frenar antes? Exacto. Empieza a desacelerar con tiempo y la parada será más suave. Entendido. ¿Crees que estoy lista para el examen de verdad? Casi. Una cosa más. Relaja los hombros. Estabas demasiado tensa. Lo sé, respiro hondo cuando estoy al volante. Eso ayuda de verdad. Mañana te irá bien. Eso espero. Quiero aprobarlo con todas las ganas. Ese sentimiento es bueno. Demuestra que estás preparada.
3 expresiones de este examen de prueba. Conducir por tu cuenta. Conducir sin ayuda ni indicaciones del instructor. Bordillo. El reborde elevado al borde de la calzada junto a la acera. Frenar con suavidad. Empezar a frenar con anticipación para una parada más suave. El día del examen. Jorge, ¿qué tengo que esperar exactamente hoy en el examen? El examinador va contigo en el coche y te da instrucciones. Dura 45 minutos. Y tengo que ser sincera. Casi no he dormido. Estoy muy nerviosa. Es normal. Todo el mundo lo siente el día del examen. Pero quiero aprobarlo de verdad hoy. Lo entiendo. Y has practicado bien. Confía en lo que sabes. ¿Es la misma ruta que en el examen de prueba? No. El examinador elige una ruta diferente. Pero las reglas son las mismas. ¿Cuáles son los errores más comunes en el examen? No poner el intermitente, frenar tarde y olvidar el ángulo muerto. 3 cosas que ahora mismo me voy a grabar bien. Exacto. Y respira. Relaja los hombros. ¿Puedo hacerle preguntas al examinador? Sí. Si no entiendes algo, puedes pedirle que lo repita. ¿Puedes venir tú en el coche? No. En el examen real no voy yo. Solo va el examinador. Oh, no lo sabía. Ahora estoy aún más nerviosa. Tú puedes. Tengo plena confianza en ti. Gracias. Eso me da ánimos. ¿Has dormido bien? ¿Has desayunado esta mañana? He dormido algo y he desayunado unas tostadas. Bien. Necesitas energía para poder concentrarte. También he traído agua. Perfecto. Antes del examen, pasa también por el baño. ¿El coche va bien hoy? ¿No hay ningún problema? El coche se revisó ayer. Todo funciona perfectamente. ¡Qué alivio! Así al menos no tengo que pensar en eso. Un último consejo. No vayas demasiado despacio. Eso también lo nota el examinador. ¿Demasiado despacio? Pensaba que ir más despacio era siempre más seguro. Ir despacio en una situación de peligro está bien, pero en una vía libre mantienes la velocidad máxima. De acuerdo. Entendido. Lo tendré en cuenta. Pon las manos ahora en las 10:10 y sonríe un momento. ¿Sonreír? ¿Ahora? Sí. El cuerpo se relaja cuando sonríes. Inténtalo. De acuerdo. Sonrío. Ayuda un poco. ¿Ves? El examinador ya está listo. Mucha suerte, Lucía. Gracias, Jorge. Lo doy todo. Es suficiente. Te espero aquí. Vas a aprobar. 4 palabras y expresiones para el día del examen. Examinador. La persona oficial que dirige y evalúa el examen práctico de conducir. Permitido. Algo que está autorizado. Está bien hacerlo. Velocidad máxima. La velocidad más alta a la que puede circular en una vía. Relajarse. Ponerse tranquilo. Respirar hondo o sonreír ayuda mucho. ¡Aprobada! Lucía, ¿cómo ha ido? Cuéntame. He aprobado. Tengo el carné de conducir. ¡Enhorabuena! ¡Qué noticia tan estupenda!
Yo misma no me lo creo. Estaba temblando cuando salí del coche. Lo entiendo. ¿Cómo fue el examen? Al principio estaba nerviosa, pero a los 5 minutos me calmé. Bien. ¿Qué fue lo más difícil? Aparcar en el centro de la ciudad. Había gente en la acera mirando. Eso siempre es emocionante. ¿Cómo te salió? Lo conseguí al segundo intento. El examinador no dijo nada, así que creo que estuvo bien. Si no dice nada, es que está bien. ¿Hubo otros momentos difíciles? En una rotonda había un ciclista. Esperé y cruzó sin problemas. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Bien hecho. Y el ángulo muerto lo comprobé cada vez. Me lo habías dicho tantas veces. Ese es el objetivo de las clases. Se convierte en un hábito. También respiré bien, como tú siempre decías. Sí, eso ayuda de verdad. ¿Cuántos errores tuviste? 3 errores pequeños. El examinador dijo que fue una buena conducción. 3 errores es excelente. Has trabajado mucho. También te debo mucho a ti. Me has ayudado de verdad. Es mi trabajo. Pero lo has hecho tú, no yo. ¿Cuándo conduzco sola por primera vez? Hoy mismo, si quieres. Ya tienes el carné. ¿Hoy mismo? Vaya. No sé si me atrevo. Empieza por una ruta tranquila. Sin mucho tráfico la primera vez. Mi padre tiene coche. Vive justo a las afueras de la ciudad. Perfecto. Ve a verlo. Poco tráfico, carreteras amplias. Luego puedo recoger a mi madre en la estación. Sí, eso es un buen primer viaje. Ella todavía no sabe que ha probado. Le voy a dar una sorpresa. ¡Qué idea más bonita! Estará tan orgullosa. Yo también estoy muy orgullosa. Nunca me lo habría imaginado. Yo sí. Ya lo vi desde la primera clase. ¿De verdad? ¿En mi primera clase estaba tan insegura? Has mejorado muchísimo. Ha sido un placer darte clases. Gracias, Jorge. Por todo. De nada. Disfruta ahora de tu carné. Jaja, eso haré seguro. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Lucía. Y conduce con cuidado. 4 palabras para recordar este día tan especial. Aprobada. Has superado el examen con éxito. Carnet de conducir. El documento oficial que te autoriza a conducir un coche. Hábito. Algo que haces tan a menudo que te sale de manera natural. Sorpresa. Algo inesperado que le cuentas o muestras a alguien.